Buenos días, Puerto Rico, ¿cómo están? ¿Qué pasa? Bienvenidos a este nuevo Buenos Días Motorizados con la abogada motorizada, la licenciada Roxana Soto Aguilú. Hoy, martes 18 de julio del 2023, rumbo al Senado 2024. La palabra del día de hoy es: abre tu propio camino. Muchas personas entienden que, como ahora aparentemente está en boga hablar de estadidad o decir que se lucha por la estadidad, quiero traerle también a colación a la gente porque es importante uno abrirse su propio camino. No importa las presiones que tú entiendas que puedes recibir de la periferia. Y como siempre, además de la palabra de hoy, que vamos a explicarla en una breve historia que se llama Abre tu propio camino, también estoy acompañándoles a ustedes 3 links. El último link del título es para que ustedes vayan a seguir la página oficial en Facebook del capítulo de la Delegación Extendida Pro Estadidad para Puerto Rico, capítulo Puerto Rico Corp, que ya está en Facebook, ya la comenzamos a darle cariñito a la página. Así que vaya, búsquela, dele like, porque ahí solamente yo voy a estar posteando información que tiene que ver con el capítulo de Puerto Rico. Imágenes, videos, contenido que tiene que ver con estadidad, sobre las cosas que estamos haciendo, y se llama Capítulo Puerto Rico, Delegación Extendida Corp. Así que puedes buscarlo y dale like a la página, invita a tus amistades, ¿verdad? Porque es un bebecito que tenemos que en Puerto Rico promover, que en Facebook crezca. También te estoy acompañando el link de mi canal en Telegram, que tan pronto bajas la aplicación en tu teléfono o computadora, puedes automáticamente buscar Abogada Motorizada para el Senado 2024, y ese es el canal donde yo estoy tratando de compilar y centralizar la mayor cantidad de contenido que yo realizo en diferentes plataformas sociales que tengo. Lo tercero es que si usted quiere contribuir a mi comité de campaña del Comité de Amigos, licenciada Roxana Soto Aguilú, la abogada motorizada para el Senado, lo puede hacer por ATH Móvil en la sección Business, buscas abogada motorizada, das el donativo que tú desees y por favor en el mensaje ponme tu número de licencia, Real ID o tarjeta electoral y preferiblemente tu correo electrónico. Si no, puedes enviar a comitéamigosabogaдаmotorizada@gmail.com, que también la dirección está en el título del video del día de hoy, para que me puedas enviar un screenshot del donativo con tu información de dirección, teléfono, número de licencia de conducir o tarjeta electoral o Real ID, para yo esa información podérsela pasar a la división de tesorería de mi comité y que se pueda reportar el donativo correctamente a la oficina del Contralor Electoral. Por favor, queremos siempre estar cumpliendo en ley. Lo mismo pasa con las personas que muy amablemente nos están enviando cheques de gerente, giros postales o money orders a Buzón 87, Paseo Palmas Real, Juncos, Puerto Rico, 00777. Ahí usted puede automáticamente enviar su donativo, pero por favor incluya su nombre completo, su dirección postal, su teléfono, su correo electrónico, su número de licencia de conducir, tarjeta electoral o Real ID. Y esa información yo la paso inmediatamente a la división de tesorería. ¿Por qué la palabra de hoy o la frase de hoy es abre tu propio camino? Pues yo voy a comenzar primero con imágenes, porque ustedes saben que eso es lo que a mí me gusta. Y porque hoy se las voy a cantar a alguien en particular que lo necesita. Miren, yo tenía aquí 17 años de edad. Y ese que está ahí al lado es el doctor Pedro Rosselló. Eso fue en el 1992. Yo era líder recreativo voluntario para la Liga de Béisbol Pee-wee en Puerto Rico. Y entonces llevamos a todos los equipos infantiles a la fortaleza a conocer al gobernador de Puerto Rico, al doctor Pedro Rosselló. Y esa foto nos la sacaron en uno de los jardines de Fortaleza. Y entonces el doctor me la dedicó, ¿verdad? Yo la tengo ahí. Es parte de la memorabilia que cuando usted viene a mi despacho hay diferentes estampas desde Cuba, Puerto Rico, Juan Mari Brás, Melo Muñoz,
Héctor Luis Acevedo, Pedro Rosselló, el licenciado Farinacci, la nieta de Pedro Albizu Campos. Ahí usted puede ver diferentes fotografías de cosas que he hecho alrededor de mi vida. Pero ¿qué pasa? Ahí yo di mi primer voto. Yo di mi primer voto en el 1992 y se lo di al doctor Pedro Rosselló. Él era presidente del Partido Progresista y traía una reforma extraordinaria donde se le brindaron aumentos a los maestros, a los policías, y hubo muchas buenas reformas. Ahí fue donde se ingresó por vez primera la tarjeta de salud para que muchas personas en Puerto Rico pudieran tener acceso a un plan médico o servicios médicos directos. Así que eso fue en el 1992. Le di mi primer voto a Pedro Rosselló. Desde entonces me he catalogado rosellista. Yo no soy rosellista de Ricardo Rosselló para acá. Yo soy rosellista desde el 1992 con su señor padre Pedro Rosselló. Y a mí me encantaba escuchar los proyectos que el doctor Pedro Rosselló tenía para Puerto Rico. Porque yo decía, vamos a progresar, vamos a progresar, vamos a progresar. Pero del 92 nos vamos para el año 2000. En el año 2000 ya yo vivía en Mayagüez, Puerto Rico. Y entonces yo estaba haciendo mi doctorado, ya yo había hecho mi maestría y yo había empezado a hacer mi doctorado en Mayagüez. Y entonces yo estudiaba mi doctorado de leyes en una fundación muy hermosa que se llamaba la Fundación Eugenio María de Hostos. De esa fundación, que nació originalmente en uno de los almacenes de las atuneras de Mayagüez, que ahí fue donde estudió el presidente del Senado actualmente de Puerto Rico, es egresado de la misma facultad de Derecho que yo, el licenciado Dalmau. Él comenzó a estudiar allí, así que es de los pioneros, de las primeras clases graduandas de la Facultad Eugenio María de Hostos. De esa misma facultad de Derecho donde yo me gradué de Mayagüez, hemos tenido figuras como Aníbal José Torres, que fue presidente del Partido Popular Democrático, que fue secretario de Estado, que fue director ejecutivo de la Oficina de Asuntos a la Juventud y que fue también legislador y fue portavoz del Partido Popular Democrático en el Senado. De la misma Facultad de Derecho donde yo me gradué, también se graduó el licenciado Juarbe. No me acuerdo de su primer nombre, pero él llegó a ser subsecretario del Departamento de Estado de Puerto Rico bajo la administración de Alejandro García Padilla. La licenciada Lacey Boria, que fue procuradora de la mujer y ahora es subsecretaria del Departamento de Estado de Puerto Rico, es egresado también de la Facultad de Derecho Eugenio María de Hostos de Mayagüez, de donde yo me gradué. Una abogada con los quilates de la licenciada Ivonne Lozada, que por muchísimos años trabajó como asesora legislativa, también por parte del Partido Popular Democrático. Brillante. También se graduó de mi Facultad de Derecho. Otra de las personas que se graduó de mi Facultad de Derecho fue un aspirante a la alcaldía por el Partido Progresista en Corozal que se llamaba Gelson. ¿Y por qué yo les hago esta historia? Porque en Mayagüez, la Fundación Eugenio María de Hostos, pues el licenciado Juan Maribra, que en paz descanse, el Señor lo tenga en su gloria, que siempre les he dicho que fue mi amigo, que fue mi mentor, que fue mi maestro de Derecho y que era quien me preparaba para mis debates de oratoria cuando yo estaba estudiando mi doctorado. Él tenía el despacho de él al frente de la Facultad de Derecho. Así que eso era cruzar la calle y ya estábamos en el despacho legal del licenciado Juan Maribra. Y allí en muchas ocasiones tuve múltiples reuniones con él de preparatoria para mis competencias de oratoria en intramural en las facultades de Derecho. Pero una particularidad que teníamos los egresados de la Facultad Eugenio María de Hostos es que cuando la facultad, la fundación, sale de los almacenes de la atunera, de la zona de las atuneras de Mayagüez y nos permiten ubicarnos en una facilidad física en el mismo casco del pueblo, en unas facilidades extraordinarias, encomiables. Comenzó a darse el problema
de que el Tribunal Supremo de Puerto Rico comenzó a poner trabas para que los estudiantes que se iban graduando pudieran tener acceso inmediato a la reválida. Eso solamente lo permitió el Tribunal Supremo en varias clases graduandas, pero no las permitió de corrido en todas. Entonces, la Fundación Eugenio María de Hostos se caracterizaba porque la administración en su mayoría eran de corte altamente independentistas y altamente socialistas en gran parte. Así que hablar de estadidad en la Hostos, créame, eso, Nacarile del Oriente. Entonces, yo cuando entro de prepa, pues éramos bien poquitos PNP, casi todo el mundo era popular o independentista. Eso no tiene nada de malo porque ahí uno iba a estudiar, a aprender y de ahí saqué buenas amistades. Comenzando por el licenciado Juan Maribra. Pero cuando yo entré a la Facultad de Derecho Eugenio María de Hostos, yo entré en un verano a estudiar. Y cuando yo entré a estudiar, acababa de bajar una determinación del Tribunal Supremo diciendo nadie más que se gradúe de la Hostos puede, una vez se gradúe, puede ir y tomar el examen de reválida de abogacía, porque no se lo vamos a permitir. Así que yo estuve mis 3 años de doctorado, yo era estudiante diurna. Yo estuve esos 3 años con esa presión mental aquí detrás. Ya yo tenía, como les dije, mi maestría hecha, de que cuando yo me graduara del doctorado yo no podía solicitarle al Tribunal Supremo mi turno para ir a tomar mi examen de abogacía ni de notaría. Y ninguno de los demás 200 estudiantes que se graduaron conmigo, ninguno lo podía hacer. Para ese tiempo estaba la transición de la salida de Pedro Rosselló de la Gobernación de Puerto Rico. Y yo era la secretaria de la Junta Estudiantil de la Facultad de Derecho, porque en la Hostos no había consejo estudiantil, lo que había era una Junta de Gobierno Estudiantil. Y yo era la secretaria, y yo era la única PNP, la única estadista de la Junta de Gobierno Estudiantil era yo. Todos los demás eran populares o independentistas. Y me dicen, había que meter mano, o sea, todos los días, durante esos 3 años, todos los días, había que hacer gestiones públicas, había que hacer cabildeo desde un punto de vista estudiantil a la sociedad civil de Puerto Rico, a la comunidad política de la legislatura de Puerto Rico, ante los jueces del Tribunal Supremo, desde las afueras del Tribunal Supremo de Puerto Rico y a la fortaleza, para que existiese algún tipo de comunicación entre ellos y el propio gobierno moviera voluntades para que nos permitieran cuando nos graduáramos del doctorado tomar la reválida, porque lo único que nosotros estábamos pidiendo era acceso a un turno para el examen. Nosotros no estábamos pidiendo más nada. Y mientras nosotros hacíamos esa lucha, cada día era una aventura nueva de cómo nosotros podíamos ser creativos en promover la causa y adelantar la causa de que queríamos tener igualdad de acceso a sentarnos a tomar el examen de reválida. Así que en una de las reuniones de la Junta Estudiantil me miran y me dicen, mira Roxana, en Rincón, Pedro Rosselló era gobernador, en Rincón, y esto no lo sabe Ricardo Rosselló, porque yo nunca se lo he dicho, va a estar Pedro Rosselló. Tiene un meeting con el alcalde de Rincón, que en aquel tiempo era PNP. Y en aquel tiempo en Puerto Rico rotaba el periódico El San Juan Star. Yo no sé si ustedes se acuerdan, que era un periódico que era en inglés. Era en inglés y estuvo muchas décadas circulando en Puerto Rico. Entonces, uno de los periodistas del San Juan Star era de Mayagüez. Y nosotros hacemos el acercamiento con ese periodista para decir, mira, nosotros vamos a ir a Rincón y le vamos a caer allí al meeting de Pedro Rosselló, porque los estudiantes de la Hostos lo vamos a emplazar públicamente para él como gobernador que mueva y haga las gestiones necesarias para nosotros poder tener acceso, tener una garantía de podernos sentar a tomar el examen del Estado
un examen público de abogacía. Y me dicen en la reunión, estábamos en la Junta Estudiantil, Roxana, y quien tiene que emplazar a Rosselló eres tú, porque tú aquí eres la única estadista. ¿Cómo te cae el ojo? Que no nada más ya era el asunto de tenemos que trabajar, ¿verdad? Para que nos puedan dar el examen de reválida, ese acceso de asiento, de turno, sino es que ahora también yo tenía que hacer un acto de revelación. Yo tenía que hacer un acto de desafío contra alguien que yo entendía que yo nunca iba a tener un sí o un no con él. Pues miren, dicho y hecho, esa que está con los espejuelitos ahí frente a Pedro Rosselló soy yo. Esa es la portada del San Juan Star. Y aquí está la reseña de la portada, donde el San Juan Star está informando en abril del 2000 que los estudiantes de la Facultad de Derecho Eugenio María de Hostos, liderados por la estudiante Roxana Soto Aguilú, están emplazando al doctor Pedro Rosselló para que les dé acceso, para que promueva la causa de que estudiantes doctorales de leyes en Puerto Rico puedan tener acceso a un examen público que era el examen de reválida. Nosotros lo que estábamos pidiendo era un turno. Y yo era estudiante. Yo no digo que yo mando y voy. Es que yo toda mi vida he dicho que yo voy y mando y voy. Eso no es de ahora. Y yo fui allí y lo emplacé públicamente. Él no me trató mal. Pero allí estábamos, la comitiva de los estudiantes de la Hostos, nos metimos en un meeting del PNP, que cuando la mayoría de los huestes super fanáticos del PNP vieron que nosotros nos estábamos metiendo con el doctor Pedro Rosselló para emplazarlo públicamente y que habían cámaras de televisión del área oeste y habían periodistas del área oeste, no éramos los más queridos allí. Pero aún así a mí no me importó abrir mi propio camino, porque yo lo único que estaba buscando era la igualdad de poder tener acceso a un turno para sentarme a tomar el examen de reválida. Y lo hice yo y lo hice a nombre de todo el resto de mis compañeros. Porque la que fue emplazada a Pedro Rosselló fui yo, no fue más nadie. Todos los demás estaban detrás de mí, pero ninguno fue para encima. Y yo quiero decirles a ustedes que cuando a mí se me delegó esa responsabilidad en la reunión de la Junta Estudiantil, yo no sabía cuál era el camino correcto de obrar. Solamente mi corazón me decía que yo tenía que echar para adelante. El resultado fue que el doctor Pedro Rosselló no quiso favorecer ninguna gestión a favor de nuestra facultad, por entender, entre otras consideraciones, que era un nido de independentistas. Así que entra Sila María Calderón al ruedo. De ser gobernadora de Puerto Rico, Carlos Vizcarrondo, que fue el último delegado presidencial que se mandó a Ponce. Antes de que él fuese juez del Tribunal de Apelaciones, él era el presidente de la Cámara de Representantes. Me acuerdo, Tony Fajar Zamora era el presidente del Senado. Así que la gobernación, Cámara y Senado eran populares. Y entonces se le ocurre a Juárez, que es que se me olvida su primer nombre ahora, me disculpan, decir, bueno, como los estudiantes todo el tiempo en la Junta estábamos buscando diferentes alternativas. Nosotros hicimos piquete frente al Tribunal Supremo, vigilia de 24 horas. Dicen, ¿por qué no hacemos una caminata de Mayagüez a San Juan? Y nosotros nos miramos en la reunión para decir, ¿cómo es que tú nos dices, brother, que nosotros vamos a caminar de Mayagüez a San Juan? Sí, y así podemos ir pueblo por pueblo,
mostrando los rostros del deseo de estudiar y del compromiso que tenemos para ser buenos abogados y agentes de cambio social. Así que, por unanimidad, no tardamos ni 3 minutos en votar, vamos para encima. Y de las primeras personas que se movieron a apoyar la causa fue el actual presidente del Senado de Puerto Rico, el licenciado Dalmau, porque era egresado. Y él era, estaba en sus primeros, estaba ya como en su segundo o su tercer término de legislador, como senador por el distrito de Humacao. Y llegó allí también Yossi, que ya se había graduado, que ese es José Aníbal José Torres. La cuestión es que arrancamos estudiantes con los cochecitos con sus hijos, estudiantes de derecho con sus cochecitos, empujando a sus infantes, matrimonios caminando. Así que salimos para San Juan. Y nos tardamos 3 días. Y esa caminata, si usted viene a mi oficina, va a encontrar esta serigrafía que se llama La Peregrinación de los Rostros de la Hosto. Y esa caminata se hizo del 16 al 20 de agosto del 2001. Sila era gobernadora. Yo era la presidenta del capítulo de la Asociación Nacional de Estudiantes de Derecho, la ANED, capítulo Eugenio María de Hostos. Cada facultad de Derecho tenía un capítulo de la ANED. Yo era la presidenta. Había dejado la secretaría de la Junta de Gobierno Estudiantil para fundar el capítulo de la ANED en la Hostos. Y arrancamos. La primera parada fue de Mayagüez a Aguadilla. Y nosotros dormíamos en la calle, a la orilla de la carretera. En casetas de campaña, en carro. Se hacían nuestros propios comedores, ¿verdad? Comunales, colectivos. Estudiantes amenizaban con música por las noches. La segunda parada se salió de Aguadilla y se pernoctó en Atillo, me acuerdo, al lado de la pista. Al lado de la pista del municipio de Atillo. Y cuando llegamos allí, y esto es a pie. Esto no es de poner una mesita y coger firma. No, mi gente. Eso es salir a pie del casco del pueblo de Mayagüez y caminar a pie por la carretera. Y había gente que salía a darnos vasitos de agua, me acuerdo, como en los maratones a los estudiantes. Yo lloré muchísimo por el camino, porque yo en eso, miren, pero no fui la única. Porque la gente, a medida que nosotros nos íbamos acercando al área norte, había mucha gente que no sabía que en Mayagüez había una facultad de Derecho y que el Tribunal Supremo no le permitía a sus egresados o a sus futuros graduandos tener un turno para sentarse a tomar el examen de la revalida. Y había hambre de justicia, había hambre de lucha, había hambre de desigualdad, de romper cadenas de desigualdad. Entonces, cuando llegamos a Atillo, en Atillo se hizo un concierto al aire libre, ¿verdad? Porque esas cosas buenas tenía el estudiantado de la Hostos, que eran bien creativos. Y a mí me mandan a buscar de Fortaleza. A mí me manda a buscar Sila María Calderón. Y me montan en un carro, ¡pum!, y voy para Fortaleza. Y se lo digo al decano de la facultad. Y el decano me dijo, Rosana, pues yo voy contigo. Y yo, dale, vamos para allá. Y en Fortaleza, cuando nos reciben, nos dicen, dejen de caminar, regresen a Mayagüez, no lleguen a San Juan, que
la gobernadora va a hacer, ¿verdad? Un intento, un gesto de diálogo. Andreu era Andreu empezó y después entró Federico Hernández Denton como presidente. Va a ser un acercamiento, pero no tienen que llegar a San Juan. A nosotros ya nos dolían los pies. ¿Y qué nosotros dijimos? No, señora. Nosotros vamos a llegar a la península del Viejo San Juan, nosotros vamos a llegar al Capitolio y nosotros vamos a llegar a Fortaleza y vamos a pasar por el Tribunal Supremo porque a nosotros se nos tiene que escuchar y queremos dejar en vergüenza la injusticia que es que uno se queme las pestañas estudiando y no le den acceso a uno a un turno para un examen del Estado. Porque no es un examen privado, es un examen de admisión del Estado. Y que sea el examen el que determine si podemos ejercer la profesión o no. Pero queremos tener el turno del examen. Así que viramos pompeados, llegamos a Atillo, dijimos por los micrófonos que seguía la caminata, la gente se pompeó. El tercer día, porque fueron 4 días, el tercer día era de Atillo a Manatí. En Manatí, en aquel tiempo, Cruz Bin Manzano era alcalde y nos dejó dormir en el Acrópolis, en la periferia de los pasillos de la Acrópolis de Manatí. Y entonces, ya ese tercer día que veníamos para el 4.º tramo, ya, pues era de Manatí a San Juan. Y a veces la gente se cree que de Manatí a San Juan es así de corto, pero caminarlo a pie está cañón. Y me acuerdo que en ese tramo de Manatí a San Juan, mi papá, que es de Toa Baja, de Levittown, llevaron a mi papá hasta Manatí porque mi papá quería caminar conmigo. A mí me bajaban los lagrimones. De yo tener a mi papá caminando al lado mío de Manatí a San Juan. Cuando nosotros llegamos a San Juan, lo primero que hicimos fue que nos paramos a descansar en el área como del edificio de la isla, porque nosotros nos fuimos por toda la Kennedy. Con tránsito, mi gente, pasándonos por el lado. Y había gente que nos bendecía y había gente que nos maldecía. Pero nosotros, mire, por ahí para arriba. Cuando llegamos al Capitolio, nosotros teníamos como un trailercito pequeño, como carretoncito. Ahí con unas bocinitas y un micrófono. Y llegamos y estaban todas las puertas del Capitolio cerradas. Todas las puertas del Capitolio cerradas. Y eso, cuando uno viene cansado de caminar de la calle y agobiado, nosotros nos pasmamos. Porque no había un solo legislador allá afuera, ni tan siquiera para decir, déjenos saber qué ustedes necesitan. Y yo veo que los estudiantes como que empiezan como que a milanarse. Muchachos, ya yo tenía un tobillo malo. Y yo le digo a mi papá, papi, ayúdame a treparme en ese templete. Me dice, Rosy, ayúdame a treparme en ese templete. Y yo di el primer mensaje a mis compañeros estudiantes cansados de estar 4 días caminando en la carretera. ¿Saben lo que yo le dije a la legislatura? Que esa era la casa de la gente, que esa era la casa del pueblo y que nosotros habíamos caminado por 4 días a pie desde Mayagüez hasta San Juan y que ellos tenían la responsabilidad de atendernos y que ellos tenían la responsabilidad de velar por nuestros derechos a la educación, por nuestro acceso a la educación, por las garantías de los servicios básicos como es poder tener acceso a un turno de un examen del Estado. Y que era una afrenta de que las puertas estuvieran cerradas cuando nosotros llevábamos 4 días caminando y ellos sabían que nosotros veníamos para San Juan. ¿Saben una cosa? No se abrió una, se abrieron 3 puertas. Allí salió Norma Burgos, que era senadora.
Fernando Martín, que era senador. Allí salió Margarita Ostolaza, que era senadora. Allí salió María de Lourdes Santiago, que era senadora. Allí salió San Inocencio, que era representante. Allí salió Tony Fajardo Zamora. Y de momento, todo el mundo quería el micrófono para hablarle a la gente. Y a mí no me importó, yo me bajé de allí y de momento viene el sargento de armas de turno del Capitolio. Y me hace: ¿usted es Rosana Soto? Y yo lo miré y estaba bien cansado. Yo le digo, sí. Y él me dice, venga conmigo, que el presidente de la Cámara quiere tener una reunión con usted. Carlos Vizcarrondo me mandó a buscar. Y llegamos a la oficina de Carlos Vizcarrondo, se lo digo al decano de mi facultad de Derecho, también fue un miembro de la Junta de Síndicos estudiantil con nosotros. Y me dice Carlos Vizcarrondo que Sila estaba pidiendo que no llegáramos a la fortaleza, que podíamos dejar la manifestación allí mismo en la legislatura, que ya el mensaje había llegado, que había un compromiso de hacer una comitiva entre legisladores y funcionarios de alto rango de Fortaleza para hablar con los jueces del Tribunal Supremo. Y yo miro al presidente Carlos Vizcarrondo y le digo que eso yo no se lo podía decir a mis compañeros caminantes, porque nosotros habíamos hecho un sacrificio de caminar 4 días para no llegar al punto final, que era la fortaleza. Pero nosotros no íbamos con vítores de malas palabras, ni con cacerolas, ni tirándole a la policía. O sea, allí lo que iba era una gran comitiva de futuros grandes abogados. Y éramos más de 200. Insolado, cansado y sudado, pero mira, buenos abogados. Entonces, yo le entrego, y si me dan un momentito, yo voy a buscar la foto, no se vayan. Se vayan. Yo la tengo aquí. Mírenla aquí, ya llegué. Aquí, esa del sombrerito, esa soy yo. Estoy con Fernando, que era un compañero mío de la Facultad de Derecho. Está Fernando Martín, Dalmau, está Norma Burgos, estamos ahí. Porque nosotros armamos un Fortro allá afuera. Entonces, esta es mi reunión con Carlos Vizcarrondo, cuando me mandó a buscar. Ahí está. Y lo que él está sujetando era un ramo de rosas blancas que habíamos hecho los estudiantes, y en la moña amarilla estaban todos los nombres de todos los estudiantes, los egresados y los futuros graduandos que no iban a tener acceso en ese momento a tomar la revalida de Derecho en Puerto Rico. Porque cuando hicimos la caminata fuimos a abogar por todos. Por todos, no fue por unos poquitos. Y Carlos Vizcarrondo me dio su palabra, me dijo, Rosana, esa comitiva de diálogo va a estar liderada por Tony Fajardo Zamora, presidente del Senado, por mí, unos asesores de la gobernadora. La gobernadora va a hablar con el presidente del Tribunal Supremo. La cuestión es que ahí se fraccionó el grupo y hubo un grupo que decidió como quiera llegar hasta los portones de Fortaleza. Pero yo me quedé allí en la legislatura, porque yo entendía que allí era donde yo en ese momento podía adelantar mucho más para la causa
que tenía que ver con el examen de reválida. Se acabó la reunión, que fue muy positiva. Fue muy positiva. Regresamos a Mayagüez, seguimos estudiando, me gradué y tuve que esperar 3 años para que bajara una determinación del Tribunal Supremo, para que yo pudiera ir a tomar el examen de reválida junto a otros egresados. Ya para ese tiempo yo me había ido para la empresa privada a trabajar derecho laboral en materia de recursos humanos, que es una de mis especialidades. Y así en lo sucesivo, muchos otros egresados decidieron o tirarse a la política, etcétera, porque pues nosotros no sabíamos cuándo era que el Tribunal Supremo nos iba a dar permiso, ¿verdad?, de ir a tomar el examen de reválida. Y la frase del día de hoy, de este Buenos Días, se llama: abre tu propio camino. Nada de lo que yo les estoy contando a ustedes por mi cabeza pasó cuando yo decidí irme a vivir a Mayagüez a estudiar el doctorado. Eso se iba desarrollando a través del día, a través de los días, cómo se va moviendo la causa, con quién tú haces alianzas, con quién tú no haces alianzas, con quién tú empiezas a trabajar y de momento te das cuenta que esa relación no va a funcionar y tú sigues tu camino por otro lado y sigues echando el resto con tus propios proyectos. Pues así soy yo. Así soy yo. No soy de otra forma. Y antes de que me vayas a criticar porque entiendes que yo en este momento no estoy haciendo mucho por la estadidad versus lo que tú fuera de Puerto Rico estás haciendo por la estadidad, pues mira, es que tú no estás en mis zapatos. Usted no corre un bufete como yo y da labor voluntaria para educar al pueblo de Puerto Rico y hace las obras que hago yo, ni tiene revista digital como yo, ni podcast. O sea, yo le meto dembow a lo que yo hago, pero no me tengo que comparar con nadie. Y no estoy en competencia con nadie, porque a fin de cuentas yo vivo aquí, voto aquí, lucho por las causas mías aquí, por las que yo creo aquí, defiendo mis causas aquí, y cuando me corresponda asumir posturas políticas, las hago aquí en Puerto Rico, no las tengo que hacer en ningún otro lado. ¿Y por qué es que yo hoy puse el link de la página de Facebook del capítulo de la delegación extendida, capítulo Puerto Rico, para que usted vaya y le dé like? Porque yo dije que yo era una descarguita, ¿verdad? Y la voy a dar antes de cerrar, porque tengo cosas importantes que hacer de trabajo tan pronto yo termine esto. Mire, en febrero del 2023 yo incorporé, gracias hermana mía, porque usted sabe lo que yo voy a decir. En febrero del 2023, yo ante el Departamento de Estado incorporé como una corporación bona fide el capítulo Puerto Rico de la Delegación Extendida de Puerto Rico Corp. Para que fuese un organismo más de los múltiples que hay en Puerto Rico, para que promuevan educación por la estadidad para la gente en Puerto Rico. La asamblea que se hizo el 27 de mayo del 2023 en el Hotel Comfort Inn and Suites en Levittown se hizo para promover y lanzar el proyecto de la estadidad, de la Academia de la Estadidad. Ah, Roxana, que yo no fui a la asamblea. ¿De qué se trata la Academia de la Estadidad? Que es una invención mía. Pues bien sencillo. Es un proyecto multifacético. Es tener periódicos sobre estadidad. Es tener revistas digitales sobre estadidad. Es tener videos en vivo sobre estadidad. Es dar tertulias en vivo sobre estadidad. Es reclutamiento de personas alrededor de Puerto Rico para hacer movilización para el voto presidencial que vamos a tener al amparo de la Ley 54 del 2020, que es el Código Electoral de Puerto Rico. Pero esas son mis causas, las que yo adopto. Y las que yo entiendo que son importantes para mí porque vivo en Puerto Rico. Y Team Abogada Motorizada
tiene 400 miembros? Porque aquí una de las figuras principales que promovió que Ricardo Rosselló saliera electo como delegado congresional es la licenciada Roxana Soto Aguilú. No es nadie de la diáspora, es esta que está aquí. Y una vez él salió electo, por si usted todavía no lo conoce, querida diáspora estadista que me estás viendo, a Ricardo Rosselló se le hacía difícil no él venir a Puerto Rico, sino que le abrieran las puertas para venir a hablar de estadidad en Puerto Rico. Y una de las personas que promovía esa causa fui yo. No solamente con Barbosa, el día de Barbosa, que fue cuando le cancelaron las vistas en la legislatura y yo fungí como su asesor legal para eso. No fue tampoco cuando se hizo la reunión que organizó Maver, entre otras personas, en la Asociación de Policías. Y allí estuvimos para respaldarlo. Y era la primera vez que podíamos tener a Ricardo de vuelta en Puerto Rico bona fide. Y ninguno de ustedes de la diáspora estaba. ¡Ninguno! Así que ninguno de ustedes tiene el standing, ninguno, para decirme a mí si yo lucho por la estadidad o no lucho. Pero yo lo voy a decir por nombre. Cuando se hace la asamblea de la Delegación Extendida de Puerto Rico, capítulo de Puerto Rico, el 27 de mayo, a los pocos días se iba a dar la toma del Congreso en Washington los días 5, 6 y 7 de junio. Y yo opté por ir. Y a nombre del capítulo de Puerto Rico, yo llevé y entregué en las 435 oficinas de la Cámara de Representantes entre los edificios Rainbow, Longworth y Cannon, 435 ejemplares del periódico Statehood Spotlight, que es el periódico que ha creado como parte de los proyectos de la Academia de la Estadidad el capítulo Puerto Rico Delegación Extendida. Me tardé 3 días, caminando a pie, un edificio por día solamente para entregar el periódico y levantar la data de quiénes eran las personas contacto por oficina para atender los asuntos de Puerto Rico. ¿Para qué? Para que cuando yo llegara a Puerto Rico, y ahí está mi hermana Joana Soto de testigo, se pudiera entrar la data que yo conseguí. ¿Para qué? Para que se les pudiera mandar el periódico que va a ser de circulación mensual directamente a los schedules, a los staffers, a los abogados, a los congresistas, a los advisors en materia legislativa, a los senior advisors. Esa información usted no la consigue en Google, esa información está en cada oficina. Y eso fue lo que yo fui a hacer a Washington. Y eso se lo estoy diciendo a Sonia Torres de Pensilvania, delegada extendida, que tuvo la osadía de escribir en mis redes que yo tenía que darle un reporte de qué era lo que yo había hecho en Washington con esas 400 visitas a las oficinas congresionales. No, Sonia, no fueron 400, fueron 435. 435. Y las hice yo solita. Porque yo prefiero trabajar en silencio para la gente de Puerto Rico. Porque a mí ni una fotografía, ni al lado del gobernador, ni al lado de Ricardo Rosselló, a mí me hace Roxana Soto Aguilú. No, señora. Y lo único que yo dije fue que los que vinieran aquí a Puerto Rico, tienen que trabajar por la estadidad. Pero si usted es de Pensilvania, busque los legisladores de su estado a ver cuántos representantes están dispuestos a promover el proyecto HR 2757. Si usted es de la Florida, dije también en uno de mis videos, solamente Florida ha dado 5 representantes y tiene más de 20. Perdón, y tiene más de 17. Pues adelante, busquen la diferencia. Eso fue lo que yo dije. Y eso como que cayó mal a par de delegados extendidos fuera de Puerto Rico. Esa no es mi culpa. Esa no es mi culpa. Y empezaron a entrar a mis redes a decir que yo no podía estar hablando de la delegación de la Florida porque yo no sabía cómo ellos trabajaban. Que yo no podía estar hablando de delegados extendidos fuera de Puerto Rico X o Y Z porque yo no sabía cómo trabajaban. Y entonces, vienen a Puerto Rico a hacer estas actividades que le llaman Become Delegates, que comenzaron en Yauco, que luego le hicieron en Moca,
que próximamente la tienen en Utuado y en Toalta, pero no le dicen esos mismos organizadores a la gente aquí en Puerto Rico que en marzo 6 hay un video del programa Denise Sin Filtro de Denise Mata, donde ustedes comparecieron allí a tildarme de que yo era una normal, a tildarme, ustedes mismos, los delegados extendidos que vienen de allá para acá, sí, ustedes mismos, que yo cometí un gran error por no haber ido a la asamblea del Partido Nuevo Progresista el 6 de marzo, que yo había hecho mucho show por la estadidad para demostrar que yo no tenía liderato. Eso fueron ustedes mismos. Por eso es que ninguna de las actividades que ustedes hagan aquí en Puerto Rico de Bigón me delegue, yo no voy a ir a ninguna. Porque al menos yo, Roxana Soto Aguilú, la capitana del capítulo Puerto Rico de la delegación extendida, nunca le tiré a ninguno de ustedes. Pero si ustedes se ofenden, pues fresita ya tú. Porque quien coge el calor por las cosas que le pasan a Puerto Rico soy yo, que soy la que vivo aquí, no son ustedes. Y el que se sienta mal, pues ese es su problema. Ese es su problema. Y los felicito por todas las cosas extraordinarias que quieren hacer en Puerto Rico y les exhorto a que hagan eso mismo en sus propios estados. Porque yo no soy el target. Y dejen ya la changuería de estar escribiendo estupideces en mis redes, en mi contra. Porque yo sé lo que yo doy, yo sé lo que yo he hecho y yo sé para dónde voy. Así que es mejor que me dejen tranquila. Así de sencillo. Y sigan haciendo todas las actividades que quieran por ahí, yo no tengo problema. Y sigan diciendo que ustedes vienen aquí a organizar la delegación extendida de Puerto Rico, el capítulo de Puerto Rico. Adelante. Porque al menos mi matrícula base son 400. Pues búsquense en otros. Ya está. Y yo lo hago gratis. Y no lo hago por una fotito con Ricardo Rosselló, ni por una fotito por estar al lado de Pedro Pierluisi. No, señores. Yo lo hago porque la gente en Puerto Rico lo necesita. Yo lo hago porque yo vivo aquí, porque yo creo que no debemos tener un trato desigual. Pero si cada vez que yo diga algo, ustedes lo que van a salir es con que ustedes son los que tienen el voto presidencial, pues no importa, adelante, metan mano, hagan lo que quieran. Porque ustedes no son mi competencia. Mi competencia es la injusticia. Mi competencia es la desigualdad. Eso es lo que yo tengo que combatir. Eso es lo que yo tengo que sobrepasar. Hagan todas las actividades que quieran. Aquí. Y vuelvo y te digo, Sonia Torres, del estado de Pensilvania. Como me escribiste públicamente que yo tenía que darte un reporte para que tú conocieras cuántos delegados extendidos yo he registrado, los primeros 400 de Ricardo Rosselló se los di yo bajo Team Abogada Motorizada para que te ubiques en tiempo y espacio. ¿Sabes? Porque lo primero que yo hice cuando creé Team Abogada Motorizada fue que todos los miembros se registraran de Team Abogada Motorizada en la delegación extendida. Le di 400 miembros a Ricardo Rosselló. Así que si quieres guerrear, vamos para encima. Pero ustedes no son mi prioridad. Mi prioridad es mi gente en Puerto Rico. Y a los delegados de la Florida, sigan su camino con tranquilidad. Pero no me busquen, porque me van a encontrar. ¿Estamos claros? Así que la frase del día es: abre tu propio camino. Yo el mío lo tengo, mire, hace rato. Caminando. Y no importa que esté sola. Y no importa que este video hoy caiga mal. Yo sé que estoy hablando la verdad. Y se pueden burlar de mí todo lo que quieran. Pero el periódico de la edición de julio
Va a salir. Va a salir. Y ese periódico es solamente para los congresistas y son artículos en inglés. Y uno de los colaboradores escritores para el ejemplar de julio es un arquitecto miembro de la delegación extendida. Porque yo tuve que hacer los primeros 2 artículos del primer periódico porque ese periódico salió 4 días antes de yo viajar a Washington y no había tiempo. Por eso es que yo estoy buscando escritores de nuestra delegación. Y ahora me dice mi hermana Joana, que es mi directora de campaña, que no van 435, que van a salir 728 ejemplares ya para el Congreso. De entrada, ahí está, con la data que está entrada. Usted no se preocupe por mí. Sigan haciendo lo que quieran. Porque yo a la gente le doy contenido, le doy dirección, le doy esperanza, le doy herramientas. Pero sobre todas las cosas, le doy compañía. Porque por lo menos los míos de aquí de Puerto Rico saben que cuentan conmigo a fuego. A fuego. Así que miren, déjense de niñería y sigan reclutando. Y encima de eso soy PNP. Y encima de eso voy para la convención. Por eso dije, y lo clarifico, yo hice un video a finales de febrero excusándome de que yo no iba a estar en la asamblea del PNP del 6 de marzo. Porque tenía un compromiso familiar. Y era porque mi hermana Joana cumplía años. Y para mí, mi familia es primero. Y para mí, mi hermana, que es la única que tengo, ella va primero por encima de cualquier compromiso que yo tenga, ella va por encima de lo que sea. ¿Ok? Y dije también públicamente que si ustedes son tan penepos como dicen, pues vayan a la casa del trompo a la convención para ver de dónde entonces, de qué correa salen más cueros. Porque yo voy para allá. Y voy como aspirante a ser senadora por acumulación por el PNP. Pues vamos allí. Y vamos a medir fuerza allí, en la casa del trompo, en la convención del PNP, porque por las redes, mire, todo el mundo es guapo. Vamos allí. Y vamos a ver cuánta gente usted lleva. Y vamos a ver cuánta gente yo llevo. Ya está. No que son los más estadistas. Vamos allí, a la casa del trompo, allí, a medir fuerza allí. Vamos a ver cuánta gente usted lleva. Ya está. Bájense en los humos. Porque yo no tengo que competir contra ninguno de ustedes. Y todos esos insultos que ustedes me hicieron en el programa de Denise Mata Sin Filtros de marzo, a mí me los envió una forista el día antes de yo ir a Washington, el 5 de junio. Yo no había visto ese programa. Por eso es que a ninguno de ustedes yo los saludé en Washington, porque yo no soy hipócrita. El error de ustedes fue haberse metido conmigo. Pues perfecto. Yo trabajo sin máscara, vivo sin máscara y camino sin máscara. Y yo a ustedes, al lado mío, no los quiero. Se acabó. Hagan lo que ustedes quieran, pero conmigo no cuenten. ¿Estamos claros? Perfecto. Así que, besitos para todo el mundo. Los quiero muchísimo. Por favor, denle like a la página de Facebook del capítulo de la delegación extendida Proestadidad de Puerto Rico, capítulo de Puerto Rico, porque lo estamos dándole cariñito a esa página para que la gente nuestra aquí en Puerto Rico, a través de Facebook, porque a través de correos electrónicos y Telegram, pues es otro cantar, pero para que ustedes vayan viendo y ustedes hagan los contrastes. Y no te preocupes si yo no publico quién me dice que está comprometido con dar un coauspicio al proyecto HR 2757, porque esa no es la única vía para la lucha de la estadidad. Yo estoy promoviendo también, ¿verdad? Y se lo adelanto. Y eso ya yo lo discutí con el congresista del 5º Distrito de la Florida, John Rutherford. Que de la misma forma que se enmendó en el 1961 la Constitución de los Estados Unidos para hacer la enmienda 23,
que es la que permite que los residentes de Washington, D.C. y el Distrito de Columbia puedan votar por el presidente de los Estados Unidos sin ser Estado. Eso mismo yo se lo pedí a él para Puerto Rico. Eso es una de las cosas que usted va a poder leer allí en esa página del capítulo Puerto Rico Delegación Extendida. Yo no solamente apuesto a que Puerto Rico sea Estado, yo quiero voto presidencial. Y si en este momento no se da el ambiente, si en este momento no están los votos para un proyecto que Cámara y Senado aprueben para Estado, si ellos pueden promover, porque históricamente y constitucionalmente ya está aprobado, que se puede lograr el voto presidencial sin ser Estado. Y eso es una de las cosas que yo, a nombre del capítulo Puerto Rico de la Delegación Extendida, fui a pedir allí. Pues que esta sea la guerra del contenido, que esta no sea la guerra de los personalismos. Ya ustedes me insultaron, no hay problema. Adelante, sigan. Esa es la línea de ustedes, no la mía. Yo lo único que estoy haciendo es hablándoles de frente, que no los quiero al lado mío. Ya está. Pero cuando yo tiro para adelante, yo tiro con contenido, con educación, porque yo sé de lo que estoy hablando. Mi nombre es Roxana, mejor conocida como la abogada motorizada, y yo apruebo este mensaje. Y el que no lo apruebe, bienvenido, puede salirse de mis redes. Y el que lo apruebe, vaya y dele like a la página del capítulo de Delegación Extendida de Puerto Rico. Y nos vemos en la convención. Porque mire, yo ese día sí voy a hacer la historia. Vayan a la convención de Río Grande en agosto del PNP. Usted nunca se va a olvidar de mí. Hasta la próxima. Cuídense, que pasen un buen día. Y a Naná, bendición. Y a Mabe, las amo. Bye bye.